Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das y hoy vamos a estudiar el Bhagavad Gita tal como es. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de ISKCON Buenos Aires por organizar estos encuentros. También quiero agradecer a los oradores previos que dieron excelentes clases sobre el tema y, por supuesto, también quiero agradecer a toda la comunidad que de manera virtual está presente en estos encuentros. Hoy, específicamente, vamos a analizar el capítulo 8 del Bhagavad Gita titulado Alcanzando al Supremo y más concretamente la sección de textos que va desde el 23 hasta el 28. Pero para que de alguna manera podamos encontrar una lógica a los temas que vamos a abordar a continuación, tenemos que brevemente efectuar una síntesis de lo visto en las secciones previas de este capítulo 8 del Bhagavad Gita tal como es. Muchas veces las personas con mentalidad filosófica han pensado alguna vez de dónde proviene todo aquello que puedo percibir con mis sentidos. Muchas veces, en cierta etapa de la vida específicamente, uno se pregunta ¿cuál es el origen de todo? ¿Cuál es el punto inicial que dio comienzo a todo lo manifestado? Muchas veces uno también se ha preguntado a sí mismo, en mi vida hay muchas cosas que cambian, cambia mi situación social, mi situación económica, mi estado civil, cambia mi aspecto físico, y entre todo ese cambio, ¿cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi ser? Muchas veces nos preguntamos qué sucede con nuestras acciones, cuál es nuestro destino, de alguna manera cómo responsabilizarnos por la construcción de un proyecto de vida. Y todas estas cuestiones son abordadas en forma de conceptos filosóficos por Krishna en el comienzo del capítulo 8 del Bhagavad Gita. También en este capítulo se da una importancia especial al contenido de la mente. Nosotros vivimos en una sociedad que le da mucha importancia a lo externo y todos sabemos que lo externo hoy puede estar y mañana no. Pero incluso si uno cambia de situación de vida, si uno cambia el lugar donde vive, si uno se va a otro país, si uno cambia su ashram y pasa de ser soltero a ser casado o a ser renunciado, hay algo que independientemente de todos los cambios que hagamos, siempre nos acompaña a nivel interno y es nuestra mente. Es decir, a veces cuando nos encontramos en una situación problemática, tendemos a imaginar que si cambiamos nuestra situación, que si el contexto fuese otro, tal vez yo me sentiría de otra manera. Pero acá hay un punto muy importante. Vayamos donde vayamos, nuestra mente siempre estará con nosotros. Nuestros pensamientos siempre estarán activos. Y por lo tanto, en este capítulo 8 del Bhagavad Gita se da mucha importancia a la educación de la mente en forma de la elevación del contenido mental, que son nuestros pensamientos. Y esa elevación de nuestro pensamiento implica desarrollar una conciencia sublime por medio de la meditación. Y meditar no implica, como algunos suponen, pensar en una luz o pensar en un color o fijar la mente en un objeto y retenerlo, y mucho menos, pero muchísimo menos, meditar no significa vaciar la mente por completo y dejarla en blanco. Eso es quimérico, eso es algo bastante artificial, sino que el objeto de meditación, como se explica en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, es la divinidad suprema, es Krishna mismo. Y el efecto de meditar en Krishna es que uno trasciende todo lo material y se sitúa en un plano superior. Y es por eso que, como explicaba en el encuentro anterior de Bhaktinandana Prabhu, que dio una excelente clase, nos encontramos también en este capítulo 8 con la diferencia entre el mundo que percibimos, el mundo que podemos captar a través de nuestros sentidos
y un mundo que no tiene esas características. En otras palabras, también en este capítulo se habla del mundo material y su contrapartida, el mundo espiritual. Mientras que en el mundo material todo es mientras que en el mundo material todo es efímero, transitorio, cambiante, no falso, real, aunque temporal, en el mundo espiritual, en el mundo superior, todo es eterno, todo es pleno en conocimiento, todo es bienaventuranza, y es en ese mundo espiritual donde el alma encuentra su máxima perfección. Ahora, el punto es, ¿cómo alcanzar ese mundo espiritual? O, por ejemplo, la gran pregunta que muchos nos hemos hecho en diferentes momentos de nuestra vida: ¿qué pasa después de la muerte? ¿Con la muerte se acaba todo? ¿Con la muerte hay algo de nosotros que sobrevive? ¿Tras la muerte hay algo de nosotros que trasciende? Y desde la perspectiva del capítulo 8 del Bhagavad Gita tal como es, titulado Alcanzando al Supremo, tenemos que tener algo muy en claro: que la muerte no es un final definitivo, que cuando hablamos de muerte hablamos del fin de nuestro cuerpo material, pero tras la muerte el alma pasa a otro plano. Y específicamente en esta sección que analizamos hoy, del texto 23 al 28, uno de los aspectos que se desarrollan tienen que ver con qué pasa después de la muerte. ¿Qué ocurre con el ser tras abandonar el cuerpo? Y básicamente nos encontramos con dos posibilidades. Número uno, que el alma espiritual que le da vida al cuerpo material, al momento de la muerte, tenga que tomar otro cuerpo material, sea un cuerpo terrestre, sea un cuerpo celestial, pero en definitiva un cuerpo que está situado dentro del tiempo y el espacio de los múltiples universos materiales que existen dentro de la manifestación cósmica. Otra posibilidad tras la muerte es alcanzar la liberación, salir del reiterado ciclo en el que uno toma un nacimiento, en el que uno envejece, enferma y muere, para poder alcanzar un plano espiritual, un plano superior. Y en este sentido hay algo interesante para reflexionar. Cuando hablamos del ser humano, decíamos que podemos cambiar de estado civil, podemos cambiar de profesión, podemos cambiar del lugar donde vivimos, pero siempre nuestra mente nos acompaña allá donde vayamos. Y nuestra mente nunca puede estar quieta, nuestra mente nunca puede estar 100% pasiva, sino que la mente es activa, la mente piensa, siente, desea. Y entre todo eso que ocurre en el ámbito psicológico, en el ámbito mental, ocurre que, por tomar solamente una variable de análisis y centrándonos en la emoción, hay una de las, podríamos decir, situaciones más felices para ciertas personas, como es, por ejemplo, el nacimiento de un hijo. Cuando nace un hijo hay una mezcla de emociones. Por momentos puede haber temor ante el miedo de que el parto no sea fluido, puede haber temor a que haya alguna complicación en el parto, tanto para la madre que da a luz como para las criaturas que nacen, y eso nos genera una ansiedad. Pero una vez superado este momento, hay una emoción muy positiva en sentido material, que es el hecho de poder conocer a esa alma que dentro de un cuerpo puede ser llamado para nosotros hijo o hija. Y es la ocasión del nacimiento un momento de mucha felicidad para algunas familias. Y sin embargo, a pesar de la vida y a pesar del festejo y de la celebración y de las ceremonias auspiciosas que uno efectúa cuando nace alguien nuevo en la familia, el tiempo pasa y, como dice la canción, nos vamos poniendo viejos y lamentablemente llega un momento de la vida donde uno tiene que generalmente padecer la muerte de seres queridos.
Es decir, llega un punto de la vida donde uno pierde bisabuelos, donde uno pierde abuelos, donde uno pierde padres, donde uno lamentablemente pierde amigos y mucha gente que es cercana a nosotros. Y eso genera también todo un torbellino de emociones para aquel que atraviesa por esta situación. Todo esto apunta a graficar una idea, que el nacimiento y la muerte dentro del mundo material es como un proceso. El nacimiento y la muerte es una constante dentro de este mundo fenoménico. Es decir, el nacimiento y la muerte implica un evento al cual estamos sometidas las almas condicionadas. Y lo que Krishna explica en esta sección que va de los textos 23 al 28 del Bhagavad Gita es que el momento de la muerte es fundamental porque en cierta medida es un factor que influye en gran manera en la resolución de esa gran pregunta existencial que muchos nos hemos planteado, que es ¿qué sucede después de la muerte? ¿Se acaba todo? ¿Es el fin? ¿Ingresamos en la nada? ¿O hay algo de nosotros que trasciende? Y dentro de la filosofía explicada en el Bhagavad Gita, la muerte no es un fin definitivo, la muerte es un estadio, la muerte es como atravesar un umbral hacia una próxima existencia. Ahora el punto es que, dependiendo del momento de la muerte, esto va a influenciar el destino del alma en su próxima existencia. Y básicamente hay toda una serie de afirmaciones muy detalladas, pero que pueden ser sintetizadas en dos principales categorías: morir en la oscuridad o morir en la luz. Si morimos en la oscuridad o si morimos en la luz, el resultado o el destino posterior a la muerte va a ser muy distinto en cada uno de los casos. Cuando hablamos de morir en la oscuridad, en el Bhagavad Gita se detallan ciertos aspectos como morir durante la noche, morir durante el humo, morir en la quincena de la luna menguante o morir cuando el sol está en el hemisferio sur. Cuando hablamos de morir en la luz, esto implica morir en algún momento auspicioso del día, morir durante la influencia de la divinidad del fuego, morir durante la luz, morir durante la quincena de la luna creciente o durante los 6 meses en que el sol está en el hemisferio norte. Bien, quiero aclarar, adelantándome a las posibles preguntas, mi área de investigación no es la astronomía védica, mi área de investigación tampoco es el Yotirveda, y habría que ver cuando se afirma en el capítulo 8 que es morir en la luz o morir en la oscuridad, si el lenguaje es realmente literal, si el lenguaje en otro sentido es metafórico, o si lo que entendemos dentro de la astronomía occidental contemporánea de alguna manera coincide o no con la astronomía antigua de la cultura védica. Son todas cuestiones que quedan abiertas para que pueda responderlas algún especialista en esta área de investigación, que evidentemente no es la mía. Ahora, el punto es que la persona que está ocupada en actividades materiales, la persona que considera que el placer sensorial es la meta de la vida, como así también este tipo de persona, pero en versión védica, el karmi, aquel que para lograr beneficios materiales se ocupa de rituales a diferentes semidioses, así como también el jnani, la persona que está cultivando conocimiento para poder disolver su ser individual en el absoluto impersonal, como así también el yogi, que se ocupa en severas austeridades para poder lograr siddhis o diferentes poderes místicos. Para estas personas,
es muy importante el tema de poder evaluar en qué momento mueren, si mueren durante la luz o si mueren durante la oscuridad, porque en estos casos, dependiendo del momento de la muerte, uno o vuelve a nacer en el mundo material o se libera. Es decir, aquellos cuya alma abandona el cuerpo en lo que se denomina un periodo de oscuridad, esas almas en general tienen que pasar a otro cuerpo, tienen que reencarnar. Su alma, conforme al karma, tiene que asumir una nueva corporeidad física para poder de alguna manera sufrir y disfrutar el resultado del propio karma. En este plano o incluso en planos celestiales. En el capítulo 8 del Bhagavad Gita se afirma que hay una variable entre aquellos que mueren durante la oscuridad, en el sentido de que se elevan a algún planeta celestial y luego tienen que volver a descender al plano terrenal. Pero aún así, tanto si reencarnan en la Tierra como si reencarnan en un planeta celestial, esas almas que mueren durante la oscuridad continúan dentro del ciclo reiterado del nacimiento y la muerte. En cambio, aquellos que, según lo que afirma el Bhagavad Gita, abandonan el cuerpo durante un periodo luminoso, ascienden a un plano superior, ascienden al plano trascendental, es decir, se elevan a la esfera del Brahman y en este sentido se liberan del ciclo del nacimiento y la muerte. En este sentido podríamos utilizar dos categorías relativamente hablando. Podríamos decir que hay momentos auspiciosos para abandonar el cuerpo, dado que esos momentos nos asegurarían alcanzar la liberación, y como contrapartida podemos decir que hay etapas inauspiciosas para abandonar el cuerpo, porque eso estaría determinando el hecho de tener que reencarnar dentro de un mundo lleno de kleshas. Ahora, el punto es que hablamos de la persona que considera que la conciencia material lo es todo, que la experiencia material lo es todo. Hablamos del karmi, del jnani y del yogi. Y para estas personas es fundamental poder tener en cuenta cuál es el momento de abandonar el cuerpo, porque en ese acto, en ese momento, nos encontramos con una situación crucial que va a determinar qué destino van a obtener dichos seres tras abandonar este traje y asumir una existencia posterior. Sin embargo, si ustedes me pidiesen que pusiese un título al encuentro de hoy, el mismo podría ser el Vaishnava puro. Es trascendental a lo relativamente auspicioso y a lo relativamente inauspicioso, dado que en el caso de un Vaishnava puro, esta persona, y digo un Vaishnava puro, realmente puro, es decir, en el caso de un Vaishnava puro, se relativiza lo auspicioso o lo inauspicioso al momento de la muerte. Es decir, un Vaishnava puro no está sometido a este determinismo que sí afecta a otra clase de individuos. Es decir, para un Vaishnava puro no tiene que haber ninguna ansiedad en cuanto a cuál será el momento de abandonar el cuerpo. Un Vaishnava puro es completamente indiferente a lo auspicioso e inauspicioso en sentido relativo y material respecto del momento de abandonar el cuerpo. Es decir, un Vaishnava puro está libre de todo tipo de cálculo especulativo para poder determinar un futuro destino en base a la lógica material. Porque el Vaishnava puro está libre de toda relatividad del tiempo y espacio del mundo fenoménico. Es decir, un Vaishnava puro, como tiene una conexión espiritual con Krishna,
realmente deja todo en manos de la Suprema Personalidad de Dios. Un Vaishnava puro no tiene que estar preocupado por cuál sea el momento de abandonar el cuerpo. Un Vaishnava puro no tiene que estar de alguna manera atravesado por la ansiedad respecto de su destino futuro, porque el Vaishnava puro lo que hace es restablecer y consolidar su unidad con Krishna. El Vaishnava puro constantemente lo que hace es restablecer su relación divina con la trascendencia. Es decir, un Vaishnava puro, a través de la práctica del Bhakti Yoga, constantemente está en una situación de relación con Krishna mismo. Y por eso es que al Vaishnava puro no le importa el momento en que va a dejar el cuerpo, porque para él lo importante es estar siempre pensando en Krishna. De ahí la importancia de comprender las primeras secciones de este texto, entender qué es el Brahman, qué es el absoluto, qué es el ser, y entender cómo a través de la acción uno no se queda en una concepción intelectual del ser, sino que puede revivir esa relación entre el ser individual y el ser supremo, es decir, entre el alma y Krishna. Y por eso es que el Vaishnava puro deja todo en manos de Krishna. El Vaishnava puro nunca puede ser separado de Krishna. Un Vaishnava puro piensa, yo soy de Krishna y Krishna es mío. Y en ese sentido, el Vaishnava de esta categoría siempre ocupa la mayor cantidad de horas del día en diferentes procesos del servicio devocional, como oír acerca de tópicos trascendentales, como también, por ejemplo, cantar mantras relacionados con el plano espiritual, así como también recordar constantemente a la divinidad y todo el conjunto de procesos que hacen que el Vaishnava puro no tenga que padecer ningún tipo de ansiedad en cuanto al momento de dejar el cuerpo, porque su confianza está en Krishna, su fe está en Krishna, su amor está en Krishna y su entrega está en Krishna. Y por eso dicho Vaishnava deja todo en manos de Krishna y él solamente se preocupa por estar siempre conectado a través del yoga con la divinidad suprema. Y eso le permite a dicho Vaishnava puro salir de la reiteración del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Es decir, esta práctica completa del servicio devocional, donde uno se encuentra plenamente establecido en el ser y donde uno se encuentra plenamente satisfecho en el ser, le permite al Vaishnava puro salir del mundo material, le permite salir del ciclo de reencarnaciones, le permite liberarse de todas las concepciones materiales de la vida y de todas las sensaciones y deseos materiales de la vida, le permite elevarse al mundo espiritual, le permite llegar a Vaikunta y de alguna manera, tal como en el mundo material el Vaishnava puro alcanzó la autorrealización por estar conectado constantemente con la divinidad, en el mundo espiritual dicho Vaishnava disfruta de una vida eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza junto a Krishna y sus amigos en Goloka Vrindavan. Muchas gracias. Les agradezco especialmente por tolerar todos mis defectos y por darme la posibilidad de hablar de esta filosofía trascendental, que a mí de hecho me queda grande, la estoy aprendiendo e intento lo que he leído compartir con ustedes. Así que muchas gracias por estar presentes en este encuentro de hoy. Saludos para Miguel García, para Ananta Rupadas, para Vivir, Amar y Aprender 2, para Rafael Santos, para Mario Fernández, Lavanga Bhakti Devidasi, Germán N. Yama y bueno,
No estoy viendo ninguna pregunta en la sección de comentarios, son solo saludos, así que desde acá les agradezco por darme la posibilidad de hablar hoy acerca del Bhagavad Gita. Todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Hare Krishna.